Los secretos del universo. El poder oculto de los signos. Los ciclos que mueven tu destino. El lenguaje de las estrellas. El arte de manipular la realidad. La verdad de tu carta natal. El cosmos como espejo de tu vida. La llave maestra de tu evolución. De la destrucción nace la transformación. Estás entrando en una sinfonía perfecta de energía. 74 minutos en el universo, donde todo pulsa y todo orbita, con Erika Raven. Sintoniza con la frecuencia del cosmos. Accede al caudal de poder y claridad. Descubre las fuerzas invisibles que gobiernan tu vida. Aprende de maestros que revelan los secretos de la materia y de la energía oculta. Este es tu encuentro con el poder, la sabiduría y la verdad que transforma destinos. Vuela 74 minutos en el universo con Erika Raven y los grandes maestros de la cosmobiología, magia y energía. Bienvenido, Rubén, encantada de tenerte aquí nuevamente para saber tus conocimientos. Muchísimas gracias por la invitación. Ya soy caserito. Ya feliz de saber. Yo creo que todos tus amigos te deben de querer tener, te deben de invitar, ¿sabes? Como el amigo cantante, que lo invitan a todas las fiestas. Así es. El amigo Así cantante, es. el amigo fotógrafo, que siempre es el primero que están invitados. Bueno, con tal que me inviten, así sea para cargar el portafolio. Rubén, bueno, vamos a hablar ya mismo de entrada, que es una cosa que tengo pendiente, Pralaya. Cuéntame un poquito de qué es Pralaya. Bueno, en realidad, pralaya es un término en sánscrito, una palabra sánscrita que significa dormir, dormir la conciencia, dormir la mente, dormir el alma, perder la conciencia. Y perdemos la conciencia, entramos en un estado de inconsciencia, y cuando eso sucede, no avanzamos, no evolucionamos, no progresamos. Imagínate una persona durmiendo todo el día, durmiendo. Entonces no va a trabajar, etcétera, lo depende del trabajo, tantas cosas. Pero también podemos andar despiertos y a la vez dormidos. Y eso sucede cuando no tenemos una buena conexión con Neptuno. Y cada cierto tiempo Neptuno se acerca a la Tierra. Bueno, en realidad, cuando Neptuno, camino a su perihelio, se acerca demasiado al Sol y por lo tanto se acerca demasiado a la Tierra. Todos los años los astros, Neptuno y todos los planetas, se acercan a la Tierra. El observador desde el lugar, la superficie de la Tierra, ve a los planetas avanzar y retroceder. Ese es un fenómeno óptico para él, ¿cierto? Porque sabemos que todos los planetas giran en una misma dirección desde el punto de vista heliocéntrico, pero desde el punto de vista geocéntrico los planetas avanzan y retroceden. Muy bien, entonces una vez al año nosotros vemos por algunos meses a Neptuno acercarse a la Tierra. Y cuando se acerca a la Tierra sentimos mayor su influencia. Esto sucede cada determinado número de meses, cada 6 meses aproximadamente. Neptuno está cerca de la Tierra y así cada año. Bueno, pero hay el gran acercamiento de Neptuno a la Tierra que ocurre cada 164 años. Y cuando eso sucede, y va a ocurrir en el año 2042, entonces vamos a sentir una gran fuerza, una gran influencia de Neptuno sobre nosotros. Es como si un super tsunami, y se va a hablar de tsunami seguramente, pero cataclismo se hablará. Para el año 2040, 45, se hablará de que la humanidad se va a hundir, un gran hundimiento, y va a aparecer una nueva humanidad. Seguramente, acuérdate, toma nota, van a hablar de eso. Muy bien. Claro, y es lo que vemos en las películas, esas famosas películas que vemos que la ola arropa, que decimos que es inteligencia artificial, pero que sí. Y entonces vamos a estar bajo agua. Y si no hemos desarrollado las branquias debidamente, no los bronquios, sino las branquias, entonces no vamos a poder respirar. Si no somos aquamanes, estamos fritos. Muy bien, estamos en problemas, me refiero. Eso sucede cada 164 años aproximadamente. La última vez que Neptuno se acercó a la Tierra
fue por finales del siglo XIX. Los europeos se repartieron África, esclavizaron a los africanos. En fin, los africanos estaban desentendidos del problema, no estaban alertas, fueron esclavizados, en fin, tantas cosas. Y corremos el riesgo que eso suceda nuevamente hacia el año 2040, 42, 45, que es el tiempo de influencia de ese gran acercamiento de Neptuno a la Tierra. Claro, no vamos a esclavizar a los africanos, pero producto de los avances de la ciencia, de la tecnología, de la inteligencia artificial, estamos más proclives a ser dominados. Ah, qué bonito que ya tengo mi móvil con mi inteligencia celular, que esto, que el otro, que por allá, pero nos van a someter y nosotros fácilmente podemos caer porque no conocemos, no estamos alerta, no estamos despiertos, estamos viviendo una gran candidez y perdemos la oportunidad de progresar, sobre todo de evolucionar. Y es muy proclive la humanidad de que se quede dormida, de que pierda la oportunidad de seguir creciendo, de dar un salto superior en su evolución hacia el 2040, sí. A eso que se denomina paralaya. ¿Y quién es el responsable? Bueno, aparte de los hombres, el responsable cósmico es el acercamiento de Neptuno a la Tierra. O sea, tú me estás diciendo como si se fuera a embriagar la tierra, a hundir, a, a quedar como que le bajan el volumen. Dormida. Voy a estar ahí en un paraíso. Ya sé Todos cómo. vamos a estar viviendo un gran escapismo, una ilusión. Todo el mundo va a estar ilusionado y siempre unas mentes muy ágiles, muy despiertas y muy astutas van a envolver no solamente a un país, sino al mundo entero. Lo van a envolver y lo van a dominar. No digo que sea la China la que va a dominar, pero aún no hemos llegado al gran dominio de la China. Todavía será cuando Plutón pase por Piscis. Ahora, que sí lo ves viniendo. Claro que sí. Ok. Ahora, a todas estas, Plutón, cuando pasa, bueno, que todavía falta un tiempo, de resto, que es una pregunta que te iba a hacer corta, porque es corta porque es larga, y es que si realmente tú piensas que ese dominio, que bueno, por ahí me mencionaste que puede ser inteligencia artificial, pero que si puede ser otra raza, otro planeta o alguna otra cosa que nos imparta a nosotros y que bueno, que a lo mejor no estás seguro, pero que puede ser lo que tú pienses. Bueno, no descartamos el hecho, no, no me gusta conversar sobre extraterrestres, pero bueno, ya que estamos sobre este tema, no descartamos que algún extraterrestre venga con un spray para que durmamos todos. Tranquilamente podríamos echarle un polvito mágico, una sustancia química al agua y entonces envenenarnos. Grandes cosas que van a ocurrir Pero ¿con qué con motivo? bueno, por un lado, accidente de la naturaleza, por otro lado, espíritu malsano. ¿Por qué es que los europeos se repartieron el África? ¿Por bondad? Por Dios. Y hay algo que seguramente, si digo, me van a censurar al 1000% o van a querer cambiar de canal. Pero para Europa, Hitler es un ser abominable. Pero los africanos me imagino que no lo ven así. Porque si no aparece Hitler, no hay la independencia de los africanos, ni de los asiáticos. Seguirían sumergidos bajo la influencia esclavista de los europeos. No hay mal que por bien no venga. Pero volviendo al tema del pralaya, que significa perder la conciencia, tenemos que estar alertas. Y una de las maneras de estar alertas es practicar la yoga, hacerse vegetariano. Pero imagínate la humanidad haciéndose vegetariana. Habría sobrepoblación de vacas, me van a decir. Bueno, yo creo que por Rubén, ¿eres vegetariano? Sí, claro que sí, por ¿Tu más de esposa? 50 años. También, también. Bueno, Eh, me alegra mucho, yo soy vegetariano y mamá también de nacimiento. imagínate. Entonces le Pero tú no tienes tenemos, tú no tienes 50 años de vegetariana, ni de... no, mi mamá, mi mamá, no, yo no. Yo no, Porque yo tengo más de 50 años de vegetariano, sí. y me gusta lo que estás diciendo porque debes de saber y experimentar
lo que la no ingesta de carne animal te hace ser elevado en el cerebro, te hace conectarte con una energía de pensamiento y quiero saber si lo sientes también así. Bueno, sí, me ha hecho un poco más humano, diríamos. Y junto con el término de pralaya, hay otro término que se utiliza en astrología, que es la Gandanta. Gandanta. Gandanta, un término sánscrito muy propio para la astrología hindú, que significa el maleficio. Hay ciertas personas que nacen bajo la influencia de la Gandanta y si el destino no se ensaña con él, entonces supera todas las vicisitudes y las vicisitudes hasta los problemas de muerte, enfermedades y desgracias recae sobre su familia y los que están a su alrededor. Esa es la Gandanta, en ¿Y la pocas palabras. cantanta la reconoces, la calculas como? Es un segmento del zodiaco que está en el paso de Escorpio a Sagitario, de Piscis a Aries y de Cáncer a Leo en la frontera, cuando pasa del agua al fuego. Ahora nosotros estamos viviendo una especie de Gandanta, una especie nada más cuando Neptuno está dejando Piscis para entrar a Aries. Entonces es una influencia Entonces, negativa. claro, frustraciones y todo, que podría ser algo muy bonito esta frustración en todo caso, para que no se dé paso a los nacionalismos. ¿Por qué menciono esto? Porque bien sabemos que cada vez que Saturno y Neptuno se encuentran en el cielo, que sucede aproximadamente cada 45 años, se agita la bandera del nacionalismo y en estos momentos en muchos países, tanto de Europa como de América, se quiere agitar la bandera del nacionalismo, expulsar a los que no son de ese país, etcétera, etcétera. Eso es el nacionalismo. Entonces, con el paso de Neptuno hacia Aries, podría haber frustraciones. Y además también Saturno está entrando en Aries, ¿cierto? Saturno dice a Aries, momentito, razona, piensa, no seas tan alocadito, no seas tan precipitado. Y Neptuno trata de que, bueno, no actúe bajo los principios de la razón. Pero cada vez que se encuentran Saturno y Neptuno, la gente razona. Y también hay acuerdos importantes. Por eso es que el Papa, perdón, el Papa León XIV, que acaba de asumir su mando en el Vaticano, está buscando nuevos concordatos, se llama, ¿no? Nuevos acuerdos con los gobiernos. Porque Neptuno representa a la Iglesia y Saturno representa al Estado. Entonces, nuevos acuerdos entre la Iglesia y los gobiernos. Esa debe ser una de las primeras tareas que está llevando adelante, imagino, el Papa León XIV. Rubén, hablando de aquí, ya con este preámbulo que hicimos, me gustaría que entráramos en la materia que a todo el mundo le gusta, que es el eclipse, y luego que me hables un poquito del eclipse, que hablemos un poquito de cada signo o cada casa que esté pasando el eclipse para que sepan cómo les va a sacudir. Eso sí, nos va a llevar, creo, 5 programas, pero en fin, antes de responder a esto, a esta pregunta del eclipse, quiero señalar que después del gran acercamiento o gran apogeo, diríamos, de Neptuno a la Tierra, en donde es posible grandes descubrimientos e inventos submarinos, para el año 2050 tendremos un gran acercamiento, un gran apogeo, el de Urano hacia la Tierra. Y esto nos va a traer, pienso, de acuerdo con mis cálculos, ya no estaré en el 2050, así que si me equivoco ya no me van a criticar. Pero yo veo una gran rebelión mundial contra la inteligencia artificial. ¿Contra o de la inteligencia artificial? Contra la gran inteligencia artificial y todos los aderezos, anexos y periféricos de la inteligencia artificial. Es una gran rebelión contra aquellas personas que utilizan la ciencia y la tecnología para dominar, someter al individuo, acortarle su libertad. En los años 60, 1966, 65, en fin, además de
las marchas por los derechos civiles en Estados Unidos con Martin Luther King, las Panteras Negras y protestas de distintas partes del mundo, en Francia y todo, encontramos una gran utopía. Y eso es producto del acercamiento de Urano hacia la Tierra en los años 60. Y dicho sea de paso, Urano es utopía y quimera es Neptuno. La humanidad se puede envolver en una quimera por los años 2040 a 50, pero en el año 2050 hay un gran sacudón y la gente se despierta, se revela, quiere nuevos derechos y todo, rebeliones, protestas de estudiantes. Pienso que para el año 2050 deben aparecer los nuevos Beatles. Así es, ¿no? Y grandes rebeliones, protestas en todo el mundo, diríamos. Por lo que me estás diciendo, suena bastante a todas las películas que hemos visto del futuro, donde están los humanos escondidos, aplastados o dominados, y luego que hay unos de que se quieren rebelar contra esta inteligencia artificial y que parece no terminar esa guerra, nunca. Parece, Así es. Bueno, se han filmado películas al respecto. Nada más es cuestión de ver esas películas y actualizarlas. sí, Urano es la astrología. Por eso me alegra, acepté rápidamente la entrevista porque tienes el aspecto de Urano bien puesto, con el Sol y con la Luna. Y sé que puede llegar a ser una astróloga de gran reconocimiento mundial. ay, gracias, gracias. Y estoy seguro que todas las estrellas de Hollywood pueden desfilar por tu consultorio. Eso ya lo estoy viendo. Ay, maravilloso. Imagínate el honor que me estés diciendo esto. Bueno, entonces, Urano es el planeta de los astrólogos, como digo, es el planeta de lo atómico, de la revolución. Del rayo. Entonces, el astrólogo que repite no es astrólogo. O sea, no está en contacto con Urano. Urano es innovación, es novedad. Entonces, el astrólogo, para que se llame como tal, tiene que ser innovador, no puede ser un repetidor. Correcto, un científico que esté constantemente creando nuevas versiones, rompiendo el paradigma de esta crema anterior a esta nueva, tiene este ingrediente nuevo y este ingrediente nuevo. Así es. Y en realidad en el mundo no hay nada original, ya todo está hecho. Ahora aquí el tema es solamente la forma como lo presentas. Y Así me dice parece mi maestro, el doctor interesante Terra. que Urano es como una antenita que te agarra todo lo que está atrás, adelante o abajo. Y cuando eso está Sí, ya sí. hecho, lo bajas, lo descargas. Así que estaba diciendo, como dice mi maestro, el maestro el doctor Serge Renaud Ferrier, a quien conoces por lo menos de enseñanzas, él dice que no hay nada original. Lo original es la forma nada más como lo presentas, cómo presentas las cosas. Ferrier, claro. Elmer le prendió una velita a Ferrier. Qué bueno. Sí, y lo tenía grande. Sí, Él nació en un momento en que su eclipse pasa por Sudamérica, Colombia, Venezuela, va por el Atlántico y se queda en las costas de Francia, no llega a ingresar a Francia. Cuando nace un líder y su eclipse, bueno, nace una persona que en algún momento se podría convertir en un líder, nace una persona y el eclipse cruza el país de su nacimiento y es ganado esa persona por las fuerzas militares, se convierte en un general en algún momento, o un militar o un coronel, o un simplemente sargento, pero su eclipse nació por su país, esta persona de alguna manera se va a ver envuelta en situaciones que va a protagonizar cambios en su país. Y esos cambios muchas veces vienen, a la mayoría de veces, por revoluciones cruentas. Y esto mismo sucede para una persona que nace cuando su eclipse pasa por un país, de su país de nacimiento me refiero, y se convierte en el presidente. Ese presidente, tarde o temprano, va a meter a su país en una guerra. Al correcto. intentar hacer los cambios, eso va a suceder. Y te puedo poner muchísimos ejemplos al respecto.
Muy bien. Entonces, el doctor de la Ferrier nació cuando ese eclipse no llegó a cruzar, no llegó a penetrar a Francia. Muy bien. Y él elige Venezuela como el epicentro geognóstico para la nueva era del Acuario. Algo que deben sentirse muy contentos los venezolanos, ¿no? Y hablando de eclipses, para ir poco a poco ya yéndonos al mes de septiembre del 2025 en eclipses, cuando nació el Papa Francisco, quien ya no nos acompaña, su eclipse de nacimiento, todos al nacer tenemos un eclipse de nacimiento, y uno tiene que ver si la umbra pasa por su país o por qué país, porque en el caso que una persona nace en Venezuela y su eclipse de nacimiento pasa por Perú, el compromiso de esta persona es con el Perú. Muy bien, entonces el Papa Francisco, que nació en Argentina, su eclipse de nacimiento ingresó por el Océano Pacífico, entró por la ciudad norteña del Perú que se llama Trujillo y siguió por la sierra peruana y se detuvo en Madre de Dios ese eclipse. No salió del Perú. El Océano Pacífico cruzó el Perú y se quedó en el Perú. Él cuando vino a Perú en su primera y única visita, dijo, quiero conocer Trujillo. Quiero conocer Madre de Dios. ¿Crees tú que simplemente por una coincidencia dijo, quiero conocer Madre de Dios, quiero conocer Trujillo? No, eso va más allá. Él sabía que su eclipse de nacimiento cruzaba Perú. Entonces baja de su avión un 18 de enero, se va a Madre de Dios, el primer contacto con su eclipse. Y de ahí vuela a Trujillo, el segundo contacto con su eclipse. Entonces él cumplió con esta indicación de su eclipse y después de ahí ella tenía la licencia universal para hacer su pastoreo. Entonces es algo que podríamos ponerlo en la canasta de las coincidencias, que el Santo Padre, el Papa Francisco, dice quiero conocer Madre de Dios y quiero conocer Trujillo, los puntos extremos en el Perú de su eclipse. ¿Crees tú eso? No lo podemos creer. Pero sí lo hizo sabiéndolo. Él lo hizo conociendo. Los del Vaticano, los sacerdotes, conocen, saben sobre las influencias de los astros, de los eclipses en particular. Entonces el Papa Francisco siguió la ruta de ese eclipse y después de eso, ella obtuvo su certificado cósmico para ser Papa en el mundo, para hacer su pastoreo. ¿De acuerdo? Pero, ¿me quieres decir que el Papa buscó, se asesoró para saber cuál era su eclipse de nacimiento para hacerlo? De eso estoy ¿Recorrerlo plenamente convencido. y tener, ¿qué obtenía él ahí? Su coronación cósmica. Así es, así No es. te lo puedo creer. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo haces tú? En mi caso, mi eclipse de nacimiento, ¿sabes por dónde pasa? Pasa por Sudán. Sudán, un país en África que está dividido en Sudán del Norte y Sudán del Sur, o Sudán simplemente y Sudán del Sur. ¿De acuerdo? Entonces no puedo ir a África por ahora, por eso es que mis oraciones, yo pido por la gente de África, en particular por Sudán. Pero, por ejemplo, si pudieses ir, fueses. Claro, me iría a África, a la parte de Sudán. Aún no descartado, pienso que llegará el momento en que vaya. ¿Y esto es algo que tienes tiempo sabiendo o lo sabes ahora y no has ido o lo pudiste haber sabido antes y hubieses ido? Lo sé desde que estudio los eclipses. Y sé que mi eclipse de nacimiento pasa por ¿Y por qué no África, has ido todo este tiempo? porque hasta ahora no puedo obtener el permiso para entrar a Sudán. Ok, es difícil. Es complicado, aunque he tenido una que otra consulta de parte de Sudán. Pero en fin, lo que quiero Yo señalar debería de hacer ese recorrido que tú me dices de mi eclipse en Perú, ir al lugar. así es. El eclipse de Perú, en tu caso, es un eclipse. Todos tenemos un eclipse, el que denominamos el del prenacimiento y del postnacimiento. ¿Es mejor nacer antes de un eclipse o no? Sí, es mejor nacer antes de un eclipse. No tan lejos,
porque cada día que transcurre de separación de la persona de nacimiento con el eclipse, se traduce eso en progresión, una técnica en astrología, La a progresión. igual a un año. Si nací 10 días antes de un eclipse de sol, cuando tenga 10 años va a ocurrir algo importante en mi vida. Entonces, si nazco 30 días antes de un eclipse, cuando llegue a los 30 años de edad aproximadamente, según las cuentas de la progresión y el arco solar, entonces vamos a decir que se va a presentar algo importante para mí, ¿de acuerdo? Y que nos toca a todos, porque, A todos, pero tienes que conocer por dónde pasa tu eclipse. correcto. En vuestro caso, pasa por Perú, tu eclipse de prenacimiento. Al Perú lo conoces desde antes de nacer, eso está claro. Y no solamente porque tu mamá lo conoce y te lo puede haber transmitido en el embarazo, sino que lo conoce porque en mi encarnación anterior tú has caminado por Perú. Pero no hay forma de probarlo ahorita, por eso lo suspendo. El asunto es que tienes un compromiso, una misión importante con Perú. Si debo de ir, ¿a dónde iría? ¿A una ciudad específica o a varias? Tienes que seguir la ruta de tu eclipse, que entra por el sur de Lima, va por Ica, por Ayacucho, Huancavelica, Abancay, Cusco, Arequipa, Puno, sale por Bolivia. Como Santiago de Compostela. Bueno, haz tu ruta de Santiago de Compostela. Y eso se debe hacer, pues, quedarse ahí un Cuando tú, tiempo. cuando tú quieras, me consultó un caballero, un famoso artista, y tuvo que hacer una selección de a quién consultar, indudablemente por su fama, ¿no? Entonces, yo le recomendé a él que primero se conectara con su eclipse de nacimiento y que vaya a determinado lugar donde pasaba su eclipse, que ahí iba a coger una energía, como hizo el Papa Francisco. Maravilloso lo que me estás diciendo, mi fascina. Es un artista que en estos momentos brilla tremendamente. No digo el país y todo, porque si no, voy a ser infidente, pero Sí, 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 correcto. Y cuando haces esa peregrinación, lo haces, te quedas un día en cada ciudad, pasas a sí, la... sí, claro, sí, el tiempo que dispongas. Pero en el caso del Papa Francisco, él no disponía de estar en Ayacucho, no disponía de estar en Pucallpa, no. Entonces dijo, voy por el principio y el fin, por el Aleph o el Alfa y el Tau o Omega. Entonces voy por el principio y el fin. Cojo Trujillo y cojo Madre de Dios. Se acabó. Cogió los extremos de su eclipse. Al toro lo cojo por los cuernos. Ya está. Bueno, sí, por una parte más fácil, más rápida o contundente, por otra parte, de repente, estando en todos, te agarras más energía. Y tú dices que luego de hacer eso, tú sales energetizado, sales con una visión nueva en tu vida, sales librado de tu destino. ¿Qué crees tú que se experimenta? Bueno, definitivamente te reconecta con el cosmos de una manera muy particular y podrías ser elegido presidente o podrías cumplir la misión que estás pensando. Aquí viene lo más loco de nuestra conversación, porque he atendido por bastante tiempo, atendí a un caballero que tiene negocios por Oriente Medio. Mi eclipse de nacimiento pasa por Oriente Medio, por determinados países y, y por África. No, perdón, sí, pues sí, por Oriente Medio, África. Entonces, este señor, por negocio, fue recorriendo distintas ciudades de mi eclipse de nacimiento. Casualidad. Casualidad. Pero entonces, cuando yo analicé, dije, pero este señor está siguiendo mi ruta del eclipse. Entonces le dije, bueno, veo que tú vas a hacer negocio con este siguiente país. Y me dijo, ¿sabe qué? Estoy en tratativas. Voy a hacer un negocio con este país que está mencionando. ¿Y cómo lo han determinado? Me dice, bueno, he seguido mi eclipse y veo que tú estás haciendo la ruta que yo debería hacer. Maravilloso. Hay conexiones, ¿no? Conexiones Sí. entre las personas. Y hablando de Oriente Medio, hablamos de Turquía. Y ahora, En Turquía los negocios se hacen muy importantes, son muy importantes, me dice este caballero, de 2 a 4 de la mañana. Bueno, podemos conversar sobre eso más luego, pero entonces, siguiendo con el eclipse que simboliza cambio, y muchas veces los cambios vienen primero por trastornos, entonces ya ahorita tenemos el eclipse de septiembre, uno de luna, el otro de sol, y digamos,
tenemos que analizar en el horóscopo dónde cae ese eclipse, en qué grado del zodiaco cae el eclipse y ver dentro de la lista de los 360 grados del zodiaco simbolizados, ¿de acuerdo? Ver qué es lo que nos trae el eclipse. Bueno, si vamos a hablar entrando en la materia del eclipse, que me dejaste en ascuas con lo que ibas a decir de la madrugada de tu cliente, que me lo cuentes luego. Acuérdate que también soy Escorpio, igual que tú. Entonces siempre tiro algo y lo dejo ahí en suspenso y en misterio. Lo dejas ahí Ah, y sí. yo lo tengo así cuando me lo cuentas, cuéntamelo. Mira, a ver, el eclipse va a ser septiembre 7. Vamos a centrarnos en el eclipse de sol, porque si no, vemos el de luna y el de sol, nos va a de repente tomar mucho tiempo y te voy a distraer. ¿Qué tal si me permite, nos concentramos en el de sol, que es el 21 de septiembre, ¿cierto? Ok, 21 de septiembre, lo tenemos acá. Y va a ocurrir sobre los 29 grados de Virgo. 29 de Virgo. 29 de Virgo. Vamos a ver, bueno, cuéntame un poquito para entrar en materia de qué va a ser y luego si podemos, ¿qué le pasaría? Por ejemplo, a mí me queda eso, me queda en la casa 7. Bueno, si te queda en la casa 7, hay que hacerle caso a las demandas de la pareja. La demanda, las peticiones de la pareja, es importante el reacomodo, la reestructuración de la relación con la pareja. Eso es lo que simboliza la casa número 7, ¿de acuerdo? Y también es importante decirle a la pareja que haga un poquito de ejercicio, de que cambie su look. ¿No? Porque, ¿qué sucede? Que la casa número 7, en tu caso, por ejemplo, en cualquier persona, la casa número 7 es su pareja. Entonces, la casa 7 representa la casa 1 para él, desde tu mapa. Y si el eclipse cae en la casa número 1, un eclipse cae en la casa número 1, la persona se hace invisible, no se ve, está oscuro. ¿Y cómo la voy a ver? Entonces, mejor me cambio de ropa, pongo un color distinto, me hago otro peinado, de repente, en fin, antes usaba zapatillas, ahora uso zapatos, algo para llamar la atención. Y de esa manera ya no soy invisible y estoy presente. Aparte de eso, que debería trabajar sobre mi cuerpo, sobre mi anatomía, sobre mi comunicación, mi acercamiento con las personas. Ahora, sería antagónico que, bueno, a la gente que le caiga, como a mí, en la casa 7, podemos hablar a nivel genérico, sería una persona que es eh, ascendente Piscis o Acuario. Entonces, o que le caiga, como hay signos que están mezclados, siempre pasa que dicen ascendente tal y bueno, pero no cae exactamente dónde es. A ver, pero, a ver. Eh, Ascendente Acuario. Vamos a tomar como ejemplo a Erika. ¿Tu ascendente dónde se encuentra? En Acuario, en el 22 de Acuario. 21 de Acuario significa que tu descendente está en 22 grados de Leo. Sí, entonces cae el resto de la casa, que mucha gente le pasa así, y se la pregunta, el resto de la casa está en Virgo. Ya, pero no todo Virgo. Correcto, Parte de Virgo. El último grado de Virgo está en tu casa 8. correcto. Entonces el eclipse tuyo no cae en la casa 7, cae en la casa 8. Y no lo tomarías como por localización de que cae aquí y repercute en la 8 o al revés. Habría que analizar qué conexiones pudiera tener con el Sol o con Mercurio, perdón, o con el Sol o con la Luna para saber si tiene una repercusión en la casa 7. Pero al encontrarse en la casa 8, va a actuar sobre tus asuntos de la casa 8 y dentro de la casa 8 que encontramos, no solamente encontramos la vida íntima, sino la economía de la pareja. Pero antes decimos, este eclipse ocurre en 29 grados de Virgo. Correcto, me cae en la 8, cierto. 29 grados de Virgo ocurre el eclipse. 29 grados de Virgo simboliza al cardenal. O sea, simboliza a aquella persona que llega a tener un estatus importante, una posición sobresaliente. Y entre paréntesis señalaré lo siguiente.
Cuando nació el Mahatma Gandhi, que nació bajo el signo de Libra, pero en su mapa reubicado, no, perdón, reubicado, sino en el mapa de la doble rueda, en el mapa sideral, él es de Virgo, no de Libra. Y el problema grande de él, o uno de los problemas de salud, como nació a las 7 de la mañana y minutos, tiene su sol en la casa 12, Libra en la casa 12, y tiene a Virgo en la casa 12. Él tenía problemas de estreñimiento, problemas con los intestinos, Virgo intestinos. Entonces, este eclipse puede, hasta el último grado, hacer que las personas tengan problemas intestinales. Ok, pero él nació en un momento en que el Eros de él se ubicó en 29 grados de Virgo. Estoy recordando por el eclipse. Y él tenía problemas de estreñimiento y cuando iba al retrete o al baño no podía expulsar. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Llamaba a las jovencitas para que lo distraigan dentro del baño. Y entonces dice que cada vez él así medía su grado de sensualidad, sexualidad y otras cosas más, en fin, su erotismo y todo. Pero el Eros está en 29 grados de Virgo. Habla de un gran sacerdote, porque él era un gran sacerdote para la gente, un hombre muy importante, más que un cardenal o un cardenal, ¿no? Eros, en las correlaciones me refiero. Y habla ese Eros en Virgo, un alto personaje muy importante, el Mahatma, que, digamos, estaba en contacto con las damiselas para ver si así superaba sus problemas de sexualidad o de inclinaciones y a la vez su estreñimiento. El grado 29 es el cardenal y Eros, la sexualidad, y Virgo, el estreñimiento. En este eclipse del 21 de septiembre, cosas similares pueden suceder. Pero en la casa 8, bueno, de repente podría haber un problema intestinal. Ahora, si una persona, un empresario, podría tener problemas con Hacienda o con el IRS en Estados Unidos, con los impuestos. Podría ser que yo estoy persiguiendo una vez la entrega de mi herencia y no la recibo. O mi pareja me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un alto en nuestra vida sexual, necesito replantear cosas, en fin. Pero habría que ver ese eclipse que ocurre en Virgo, 29 grados de Virgo, si tiene alguna conexión con algún planeta mío. Si, por ejemplo, yo tengo a Marte en último grado de Géminis, ese eclipse le va a hacer una cuadratura a mi Marte, ¿cierto? Porque el eclipse ocurre en 29 grados de Virgo y el Marte está en los últimos grados de Géminis. Hay una cuadratura. Y estoy en este momento en una competencia electoral. Entonces la gente no me va a ver como de líder. Igual para la competencia electoral. Correcto. Hay que mirar la conexión del eclipse con los planetas. Entonces, Y con las casas astrológicas, por cierto. viendo el grado 29, ya sabemos que va a estar el grado 29 y todos los planetas que tengan las personas en el grado 29 les va a dar información si está bien, si está mal, si está ayudado o si está... Claro, el eclipse probablemente que va a limitar las manifestaciones de ese planeta en ese grado. Pero si el eclipse le hace un trígono, por ejemplo, en este caso al Sol, de repente la persona nació los últimos días de abril y por lo tanto tiene su Sol en último grado de Tauro, entonces este eclipse le hace un trígono a su Sol, es un momento brillante para su carrera o su gestión pública, para lo que está haciendo en ese momento. ¿Sí? Eso, si vamos a suponer, vamos a hacerlo consono con la rueda, con la rueda. Ok. Y bueno, hablando de que es de Virgo, y era una de las cosas que te iba a preguntar, bueno, es un eclipse parcial de Sol. Correcto, que Y oscurece bueno, el sur de Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda justamente, y el sur, el cono sur, la Antártida. Ok. entonces, que es algo que, bueno, siempre digo, bueno, la luna va a tapar el sol. Entonces yo dentro de mí digo, ok, las mujeres vamos a tener en esta riña un poquito de mayor beneficio. Y al revés, pues vamos a decir que yo digo,
bueno, van a estar las mujeres un poco aplacadas porque van a estar tapadas por el sol. Hablando del eclipse de sol, que es parcial, pero como 15 días antes hay uno total de luna que yo quisiera que luego en otro programa habláramos de ese, porque bueno, sigue siendo muy comercial, la gente le gusta, bueno, y todos estamos pendientes y siempre, bueno, hay un empujón de algo. Eh, en este va a ser parcial. Luna, un eclipse, perdóname, un eclipse de luna es una luna llena en gran potencia. Y un eclipse de luna o una luna llena en gran potencia, que así denomino en este momento el eclipse de luna, es una oportunidad para dar por finalizado algo, para empezar otra situación. Los eclipses de luna tienen una repercusión tremenda, eso es muy claro. Pueden, a ver, en el gobierno, en la segunda administración de la señora Cristina Fernández de Kirchner, ella juramentó con un eclipse de luna y tuvo muchos problemas. Claro. Y podríamos hablar de una serie de casos así. El eclipse de luna es la oportunidad para que tomemos una decisión, que no significa que la ejecutemos ese mismo día o al día siguiente. Pero ya hemos tomado la decisión. Queremos romper y no regresar. Estoy en una relación tóxica. Cuando tomo la decisión de terminar con esta relación para no regresar, en luna llena, y si es eclipse de luna, con mayor razón todavía. Y me voy y ya no regreso. Porque si no, por débil que soy, regreso a la relación tóxica y me gusta la droga. Oh, maravilloso lo que acabas de decir. Entonces, sí debemos tomar la decisión, de repente no accionarlo, pero para las personas que están en un tema emocional, estamos hablando del eclipse de luna, ¿cierto? Correcto, eclipse de luna. Eclipse de luna, que generalmente la luna está involucrada con temas tóxicos, con temas emocionales, debilidades. Entonces, el de luna hay que aprovechar para cualquier tema debilucho de uno y justamente donde te toque, ¿no? Si te toca en la casa uno, tiene que ver contigo, en la casa 2, ¿qué te tocaría? Las lunas llenas potentes, igual eclipse de luna. Son muy importantes para romper con una situación que es tóxica. ¿De acuerdo? Y empezar una nueva historia, ¿Y una el nueva sol? relación. Y cada vez que hay un eclipse de sol, perdemos la oportunidad de seguir proyectando nuestra vida, nuestro éxito, por unos instantes, por unos segundos. Definitivamente un eclipse de sol, el sol no nos da su luz, no nos da su vitalidad, no nos da su energía por unos minutos y sabemos que un haz de luz del sol a la Tierra toma 8 minutos. En progresión es 4 minutos un año, 8 minutos son 2 años. Vamos a estar complicados mínimo 2 años, según mis cálculos hasta 4 años de influencia, que nos falta algo del sol, la vida, la energía, la vitalidad. Si este contenido te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Agenda tu entrevista. Aquí escríbeme por @erica.raven o Astrodosis.